Auspicia este programa el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, www.ipcba.com.ar. La gente de campo tiene códigos. Código Campo. Todo lo que hay que saber sobre el sector agropecuario, eje central de la economía entrerriana, está en Código Campo. Los problemas, las propuestas, las novedades, los avances y sobre todo los testimonios de los principales actores de las cadenas productivas están en Código Campo. Todas las semanas, desde Radio Costa Paraná, 1 hora para darle al campo un lugar en la ciudad. Con ustedes, Danilo Lima, en Código Campo. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Código Campo, este espacio agropecuario que cada 7 días tenemos el gran gusto de compartir con todos ustedes y que se origina en Radio Costa Paraná, la radio pública de la ciudad, en el 88.1, pero que también se transmite por FM 104.5, Campo y Ciudad de Villaguay, FM Impacto Rural de Caseros, Radio Franca de Concepción del Uruguay, FM Sol de Crespo, FM Las Chacras de Villa Paranacito, Radio Libertad de Victoria en el 92.1, Radio Litoral de Viale en el 95.1, Radio Integración de Federal y Radio Siglo XXI Digital de Asencamp. También nos pueden seguir a través de 4 sitios digitales: la radiodelcampo.com.ar, campoyciudad.com.ar, solnoticias.com.ar y obviamente por nuestro sitio digital códigocampo.com.ar. ¿De qué vamos a hablar en los próximos minutos en Código Campo? En primer lugar, vamos a hablar de agricultura familiar a propósito de esta decisión del presidente Javier Milei de pasar la motosierra entre tantas partes por el INAPSI. El INAPSI es el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Es la continuidad de la Secretaría de Agricultura Familiar, que era a su vez la continuidad del Programa Social Agropecuario, el PSA, que tuvo su origen en los primeros años de la década del 90, creo, si no recuerdo mal, en 1993, durante la administración del presidente Carlos Menem, donde inauguró Menem el peronismo liberal. Bueno, hoy el presidente Javier Milei lleva adelante una política en lo económico muy similar a la del peronismo en los años 90. El programa social agropecuario, insisto, el germen de lo que hasta el 31 de marzo fue el INAPSI, básicamente tenía como objetivo central contener a aquellos productores que iban quedando en el camino por la política económica que aplicaba Carlos Menem en aquellos años. El primer coordinador de ese programa social agropecuario en Entre Ríos fue un hombre que se transformó, ya lo era, pero se transformó a lo largo de los años en uno de los principales referentes, en uno de los históricos referentes de la agricultura familiar en Entre Ríos. Me refiero a Benjamín Chapino, y con él vamos a hablar, porque es un hombre que los últimos años no ha salido mucho por los medios, ha decidido mantenerse al margen, pero bueno, tenemos la suerte de que nos concedió una entrevista, lo vamos a llamar en un ratito, para hablar de este tema que preocupa mucho. Es una decisión, a mi juicio, absolutamente errónea del gobierno de Javier Milei. Quizá haya habido que hacer correcciones. Seguramente debieron haberse hecho correcciones en los últimos años en el organismo que atiende a la agricultura familiar. Pero una cosa es hacer correcciones, sacarse a alguna gente que no trabajaba y no hacer pasar por ñoquis a los cientos de trabajadores, de profesionales que cumplen tareas dignamente en el instituto. De todas formas, bueno, la motosierra pasó y dejó descabezado al Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Lo vamos a llamar a Benjamín Chapino porque el hombre tiene una mirada completa y tiene una gran experiencia en esto, y seguramente nos va a dar algunos elementos para analizar mejor, para entender mejor este tema de la agricultura familiar en la Argentina y en Entre Ríos concretamente. Otro tema, ustedes saben que ya estamos en abril, en poquito más de un mes arranca la siembra de granos finos en Entre Ríos, concretamente el
más o menos el 15 de mayo arranca la implantación para los cultivares más largos. Al menos eso es lo que decían los ingenieros agrónomos hace algún tiempo. La genética ha modificado muchas veces, pero en general en Entre Ríos se comienza a sembrar mediados de mayo. Bueno, hay preocupación porque los insumos se fueron al demonio, y digo al demonio por no decir otra cosa. Han aumentado muchísimo, los precios están en un nivel, diríamos, estables. Algunos dicen que está un poco más bajo que el promedio de los últimos 5 años. Entonces, con precios estancados en el mejor de los casos e insumos que han multiplicado su costo, realmente la ecuación económica está muy muy difícil. Lo vamos a llamar a Daniel De Chansi, que es el encargado del área agrícola de la cooperativa La Ganadera de General Ramírez, para que nos dé un panorama previo a la siembra de los números, ¿no? Sobre todo le vamos a preguntar cuántos quintales de trigo por hectárea hay que sacar en esta campaña para primero salvar la plata, y si se puede, que quede algún mango en el bolsillo. Los números, insisto, están ajustadísimos. Vamos a ver qué nos dice De Chansi, pero lo que sí saben los productores, sí saben las cooperativas, sí saben los asesores técnicos, es que va a haber que analizar muy detenidamente la previa a la siembra, es decir, hacer números muy finitos, muy justos, para ver cuál es la estrategia definitivamente para sembrar a partir de mayo. Y sobre el final del programa vamos a compartir un pequeño audio de una colega santafesina, Eli Datieri, que fue amenazada por gente vinculada a ATILRA. ATILRA es el gremio que agrupa a los trabajadores de la industria láctea. ATILRA es Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina. Bueno, parece que estaba trabajando en Sunchales, en la planta de Sancor en Sunchales, y fue amenazada por un hombre y una mujer. La vamos a escuchar a Eli Datieri, una gran profesional. Esto es lo que tenemos preparado para ustedes. Hacemos una breve pausa musical y después sí entramos de lleno en el programa y lo llamamos a Benjamín Chapino. Que se hace escudo frente a lo de afuera, salgo brillando por el barrancal, deja mi canto sobre la corriente, llevo la magia que tiene el juncal y la simpleza y el don de su gente. Igual que la chamarrita entrerriana mi canción. Mi lugar me dio este acento, el que yo aprendí a cantar. Soy calandria de este cielo, pedazo de libertad. Por eso siempre llevo la canción de mi Entre Ríos como una bandera, símbolo vivo de la tradición, que se hace escudo frente a lo de afuera, salgo brillando por el barrancal, viaja mi canto sobre la corriente, llevo la magia que tiene el juncal y la simpleza y el don de su gente,
llevó la magia que tiene el Juncal y la simpleza y el don de su gente. Llevó la magia que tiene el Juncal y la simpleza y el don de su gente. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. En el inicio de Código Campo decíamos que vamos a ocuparnos de este tema recurrente en las últimas semanas, que es la decisión del gobierno del presidente Javier Milei de pasarle la motosierra al INAPSI, esto es al Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena. Nosotros ya nos hemos referido a este tema. Creemos que es una decisión absolutamente errónea del gobierno, pero bueno, hay muchas opiniones. Nosotros decidimos hoy llamar a un hombre que es una auténtica referencia en Entre Ríos de la agricultura familiar, porque tiene muchísima experiencia, porque es un hombre que cumplió 85 años el último 2 de abril y que muchas décadas de su vida, casi toda su vida, la ha dedicado a defender los intereses de los productores familiares. Me refiero a Benjamín Chapino, que fue el coordinador Entre Ríos de lo que se llamó Programa Social Agropecuario, conocido por su sigla PSA, que fue el origen, el germen de lo que después se transformó en Secretaría de Agricultura Familiar y en los últimos 2 años Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena. Es un hombre que sabe mucho y por eso lo llamamos para que nos dé su mirada sobre este tema. Benjas, ¿cómo estás? Danilo Lima te saluda, buen día. Yo creo que hay un exceso de hablar sobre mi persona, así que bueno, vamos a dejarlo ahí. No, por favor, exceso ninguno. Bueno, es un gusto, Danilo, Igualmente. Es un gusto estar con ustedes. Hace mucho que no charlábamos. Recuerdo una entrevista en el piso de Radio Costa Paraná hace 5 o 6 años, donde tuviste el gran gusto de participar en ese programa. Fue un gran gusto para nosotros, donde hablamos de muchísimo. Pero hoy nos vamos a ceñir a este tema de la agricultura familiar. Me gustaría unas reflexiones tuyas después de esta decisión del gobierno de cerrar el INAPSI. Bueno, mira, sabemos que, podríamos decir, en el patio atrás del campo viven millares de familias en las cuales hoy le es imposible, diríamos, producir por falta de herramientas, por falta de capital. Entonces realmente hay que atenderlas, ¿no es cierto? Hay que generar algo para atender a esas familias para que no vayan a engrosar las villas miseria. Seguro que si vos le pedís opinión, si quieren ir a vivir a Buenos Aires a una villa miseria, te van a decir que no, ¿no es cierto? Seguro. Pueden vivir y vivir bien si hay realmente una política del Estado Nacional que los apoye. En cuanto al tema de referencia de la agricultura familiar, yo creo que es una medida incorrecta que ha hecho este gobierno, ¿no es cierto? Por un lado, diríamos, hay que mirar que este mundo rural necesita urgente un tratamiento, pero no un tratamiento de un decreto, sino generar políticas para el sector. En la Secretaría de Agricultura poco pesa este tema. Es decir, pesa, por supuesto, el tema de las divisas y de lo que puede producir y de lo que puede generar el campo en dólares. Pero hay un tema que, si se lo analiza de fondo, el gobierno tiene que invertir, porque después invertir en la atención de esas familias en otro medio que no sea su propio medio, le sale, creo que es alrededor de 50 veces más. Sí, es más caro, seguro. Sí. Ahora, Benja... Yo creo que la medida
fue apresurada, diríamos, hay que cortar. Ajá. Por supuesto, hay que hacer un análisis profundo para saber realmente a quién hay que sacar y a quién hay que dejar, porque hay muchos técnicos que se han roto por mantener viva la presencia de la agricultura familiar con los pequeños productores. Por supuesto que no son miles los que han sido asistidos, porque hay muchos que han preferido cobrar un sueldo y estar en su oficina. A esos hay que analizar, al que trabajó y al que no trabajó. Porque, vuelvo a repetir, este sector necesita una política adecuada. Lamentablemente, se perdió una oportunidad única con un presupuesto muy, muy interesante hace como 9 años más o menos, que la agricultura familiar había llegado a ser una subsecretaría con presupuesto propio. Uh-huh. Un presupuesto muy grande, de más de 1.000 millones, 1.300 millones, que se desviaron para otra cosa. Entonces, desde ese entonces se nombró coordinadores, se mantuvo más o menos el plantel de técnicos, pero no hubo una generación de una política para este sector. Hubo algunos técnicos que se rompieron enteros, no le importó si tenían dinero para el combustible o no, que asistieron a esa familia, como es el caso de Pablo Benetti en La Paz, ¿no es cierto? Uh-huh. Gran trabajador, gran luchador. Yo considero que no pueden bajar así de un plumazo a todos, porque bien sabemos que hay buenos y hay malos, ¿no es cierto? Seguro. Hay quienes se merecen la continuidad y quienes no se merecen la continuidad. Porque también, diríamos, no hubo ninguna preocupación de las distintas dependencias en que fue pasando la agricultura familiar de profundizar este trabajo. Ahora, ¿ese trabajo no se profundizó por decisiones de los gobiernos o por decisiones de los gobiernos? Porque no le importa un blef, vamos a decir la verdad. Ahí incluimos a Milei. Sea peronista o sea de macrista o el actual. Entonces, yo no creo que tenga gente capaz de elaborar lo que se elaboró hace 20 y pico de años atrás, ¿no es cierto? Toda una elaboración, todo un seguimiento, todo un presupuesto donde teníamos que rendir cuentas claras, porque había realmente un seguimiento permanente. Cada provincia tenía sus responsables del seguimiento, venían, nos visitaban, comprobaban si se hacían o no las inversiones, si la asistencia técnica estaba, si el plan de participación de los pequeños productores se cumplía o no. Ese plan de participación que había y fue generando que el pequeño productor despertara y supiera que él tenía el derecho de participar y de opinar y de elaborar y de recrear cosas que proponía en su momento el PCA. Ahora, Benja, ¿vos crees que este gobierno de Javier Milei toma esta decisión porque por desconocimiento, como alegan por desconocimiento de lo que significa la agricultura familiar en términos económicos y en términos sociales, porque lo desconoce, como aseguran algunos de los afectados por estos despidos o por estos ceses de contratos, o es una cuestión ideológica? No les importa un pepino el minifundista y solo le apuntan al mediano y al grande, que son los que mueven la aguja desde el punto de vista económico.
Yo creo que vamos por ahí, me parece. Que vamos por ahí. No sé, ahora han puesto una diputada, no sé, como interventora en Salta. Ajá. Yo a esa persona no la vi jamás, ni conozco su antecedente. Pienso que como buena diputada tratará de más o menos equilibrar y decir que el gobierno está asistiendo. Pero acá, señores, hay que juntar a la gente que sabe y elaborar o reelaborar una política apropiada para el sector. Y yo no creo que esto le interese al gobierno. Al gobierno le interesa 9.000 puestos menos, claro, tantos millones vamos a ahorrar de presupuesto. ¿Para qué? Para tener el cartel para vender hacia afuera, que se está reorganizando un país que, por supuesto, estaba con algunos puntos bastante flojos, pero no hay que destruir todo para construir otra vez. claro. Es una casa que permite, diríamos, sus reformas, sus aplicaciones, y los pequeños y los medianos productores, tienen el derecho de que el Estado los asista. Porque ¿quién le va a dar un técnico, un asesoramiento técnico, si no tienen capital? Claro, claro. ¿Quién le va a dar capacitación? Bueno, tiene que dársela a ese programa de agricultura familiar. ¿Quién le va a buscar mercado si no son los propios interesados de ir generando su propio espacio de venta y de mercado? Entonces hay que cambiar ese bocho, Ahora, que no es nuevo, hermano. claro, No seguro, es nuevo. Seguro. Yo no sé cómo parió en este estado un programa social agropecuario. No me explico, decían que era para contener los cambios que iba a generar la política de Menem. Por Exacto. ahí yo me inclino, que fue para combatir o para mermar el impacto que iba a sufrir el campo. Sí, sí. Esa es la mirada que yo tengo de los años 90, cuando efectivamente se creó el PSA. Ahora, en aquellos años, uno ya tiene la edad como para tener buena memoria, el programa social agropecuario llegaba a la gente, el programa social agropecuario tenía una mirada inclusiva, sin preguntar de qué partido sos, a quién votaste. Me parece, esto es una opinión muy personal, ¿no? Pero me parece que a lo largo de los años, sobre todo en los últimos 15, 20 años, hubo como una partidización del organismo estatal encargado de la agricultura familiar, que ya después pasó a ser Secretaría de Agricultura Familiar. ¿Coincidís con esta mirada mía, que quizá por supuesto sea equivocada? ¿No se partidizó? Totalmente. Yo diría, se pudrió mucho la más duro. propuesta, se pudrió la propuesta cuando la agarraron y pusieron a funcionarios políticos. Yo le preguntaría cuántos de ellos viajaron al campo a conocer las necesidades. Ninguna, o por ahí algunas. Realmente el programa había hecho una base importante en el país. Nosotros teníamos 5.500, creo, familias fichadas, que también me pregunto todos esos datos a dónde han ido a parar. Y realmente se podían ahí, con esa base de datos, generar políticas extraordinarias, sí. Como fue un plan de vivienda que hubo, que partió de ahí, de la necesidad de la vivienda, que nos daban los datos que íbamos relevando. Yo creo que necesita una mirada política, pero amplia, no excluyente, no preguntarle si sos o no sos, si estás o no estás, si apoyás o no apoyás. La gente es sabia. Exactamente. La gente es sabia, no la podemos llevar de la oreja. Hay que saberla respetar, hay que saberla querer, hay que saber acostarse a la noche
pensando qué hice yo en ese trabajo que tiene una propuesta integral para de participación y de generación de la participación de los pequeños productores. ¿Vos sabés, Benja, y eso me parece que la politiquería tapa la verdadera política que hay que generar. Bueno, Benja, vamos a hacer un pequeño corte, vamos a escuchar una pautita publicitaria y seguimos charlando con vos. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Corrientes. Carne del NEA al mundo. Jueves 11 de abril. Establecimiento Palmita. Ruta Provincial 85. A 32 kilómetros de cruce con Ruta Provincial 40. Mercedes. Entrada gratuita. Cupos limitados. Colabora Asociación Bradford Argentina. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 11 44 15 8189. Somos el referente agropecuario en la región. Cooperativa La Ganadera. Remates de hacienda, televisados y en feria. Acopio y comercialización de cereales. Provisión de todos los insumos para el agro. Cooperativa La Ganadera General Ramírez. Desde 1952. Junto al campo argentino. Hace 43 años trabajamos con la visión de sostener el crecimiento productivo y económico entrerriano, con el equilibrio ambiental necesario. Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Todo en el mismo lugar. Eso es Núcleo, Contabilidad de Negocios. Porque sabemos que tu empresa necesita un espacio de confianza ocupado por profesionales que respondan siempre. Organización, administración, balances, cuestiones financieras y crediticias. Servicio integral y capacidad para detectar nuevos negocios. Tu contabilidad y tus negocios. Todo en el mismo lugar. Núcleo, Contabilidad y Negocios. Juan Pablo Ulrich, Contador Público. UBA, Santos Domínguez 1528. Paraná, teléfono 407-2979. Amigo productor, mantenga su rodeo libre de enfermedades venéreas. Realice estratégicamente el raspado prepucial a sus reproductores. Consulte a su mejor socio. Consulte a su médico veterinario. Es un consejo del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos. Y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital. En beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Gran remate 54º aniversario Etchevere Rural. Martes 23 de abril, Feria María Dolores. 9 horas faena. 14:30 invernada y cría con encierro el día previo. Llámanos para consignar tu hacienda. 0343 490 1031. Somos remate, somos hacienda, somos Etchevere Rural. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Estamos de vuelta, vamos a continuar charlando con Benjamín Chapino, uno de los referentes históricos de la agricultura familiar en Entre Ríos. También hubo un trabajo muy bueno, muy fuerte, que ahora está muy de moda, ahora está en la agenda política, pero hace 30 años no estaba, que era el trabajo con las mujeres rurales, que lo llevó adelante alguien que me parece que conoces un poquito, como Estela Maris Révora, o para decirlo como todo el mundo la conoce, a Mari Chapino, que se encargaba de trabajar con las mujeres en defensa de los derechos de las mujeres, en este campo, de las mujeres en este caso de las mujeres del campo, ¿no? Ese también fue un laburo, yo diría, no sé si revolucionario, pero fue un laburo de avanzada que recién, 25, 30 años después, se generalizó. Claro, yo creo que también eso... Siempre nosotros, siempre, porque yo nací allá hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Y 60 y pico de años atrás existía un movimiento rural que fue el generador de la inquietud de participar activamente o querer participar, metiendo la pata en numerosas oportunidades con el sector de los pequeños productores. Y la mujer ocupaba un lugar muy importante. Y cuando nosotros tuvimos un proyecto en la cual era ayudar con pequeñas cosas, por ejemplo, llevar el agua a la casa, tener un reservorio de agua,
tener un fogón no en el piso sino levantado, tener cosas muy simples, tener un baño, un retrete por lo menos instalado cerca de la casa, tener una ducha, cosas así muy simples. Entonces nosotros nos preguntamos en su momento acá, ¿participan los técnicos? Y conociendo, diríamos, el valor de las mujeres, pensamos no, esta es una oportunidad única que tenemos, que sean las propias interesadas con un asesoramiento, con un acompañamiento, las que generen esos grupos, generen las propuestas, vayan y coticen lo que ellas van a invertir, hagan el proyecto siempre con un acompañamiento, y ahí empezaron las mujeres a organizarse en lo que hoy todavía subsiste como mujeres campesinas en la provincia de Entre Ríos. Sí. Entonces, esa mujer por ahí, los técnicos decían, pero no tienen estudio. No, pero hay conocimientos empíricos, hay caminos que se conocen, ¿no es cierto?, desde el vamos de la vida, y esas mujeres con poquita ayuda generaron todo ese proyecto y siguen marchando hasta el día de hoy. Bien, Benja, una cosita. Después de esta decisión del gobierno de cerrar el INAFSI, ¿los agricultores quedan absolutamente desamparados o puede haber alguna otra institución del Estado que pueda de algún modo sustituir el trabajo que hace o que hacía el INAFSI? No, yo creo que no hay. No sé, yo estoy bastante alejado. Por ahí trato de no infectarme con las noticias que existen. Sí, llevar en los últimos años lo mejor posible, ¿no es cierto? Porque cuando uno entra en edades, por ahí las noticias afectan, ¿no es cierto? Como me afecta esta situación. Sí, seguro. Pero también sería importante pensar, a mí me molesta por ahí que se dicen, hay miles de productores que quedan sin trabajo, que quedan sin asistencia. Habría que ver cuál es el número en cada provincia de productores que quedan sin trabajo, porque hubo algunos técnicos que preferían ir a la oficina o tomar mate en su casa o no preocuparse, total, el gobierno les pagaba un sueldo. Y hubo otros que se rompieron entero, mencioné a uno, pero hay varios más, y en las oficinas de Paraná, por llegar a todos los productores. Entonces, hay blancos, hay oscuros, y hay luces y oscuridades en todo esto. Así es la viña del Señor, Benja. Te hago la última consulta que para más de un oyente puede parecer fuera de lugar en este tiempo. Vos fuiste un hombre de militante de las ligas agrarias en los años 70. Sí, señor. Yo te pregunto, porque es una inquietud mía desde hace mucho tiempo, plantear esto con un gobierno como el de Javier Milei me parece demasiado ingenuo, pero digo, no con este gobierno, porque evidentemente no se va a hacer nunca, pero digo, el espíritu de la reforma agraria que ustedes planteaban en los 70, ¿es viable hoy? Habría que analizar. Yo pienso que prima hoy entregar tierra a grandes productores. Sí, seguro. Yo creo que es posible desarrollar, no sé si pero es posible desarrollar propuestas para que pequeños productores que pueden vivirla mejor, capitalizarse con un poco más de tierra. Y tierra lo hay suficientemente, así como lo hay para entregarla a mano extranjera, tiene que ser primario entregarla a manos de pequeños o de medianos productores que puedan hacerla producir argentino para argentinos.
De todos modos debiera debatirse, ¿no? ¿Cómo? De todos modos debiera debatirse este tema. Por supuesto, por supuesto. Yo sé que la propuesta de Giberti fue cortada de cuajo, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero habría que tomar esos libritos y habría que tomar muchos debates que se hicieron. El Ipicaer en la provincia de Entre Ríos, la historia del reparto de tierra. Sí, sí. Y hay cosas interesantes que rescatar, Seguro. muy interesantes. Seguro. Yo estuve una vez en Brasil visitando los pequeños asentamientos que hacía Lula. Bueno, a lo mejor 30, 40 años, 50 podían servir esas propuestas, pero después había que volver otra vez, diríamos, a generar. Lo que pasa es que acá hay que la elaboración tiene que ser continua, permanente. La política no es un decreto, la política se construye, se hace, se trabaja en eso y todos los días y en todas las horas de la vida. Seguro. Benja, se nos termina el tiempo, no se nos termina el programa, pero ya nos está esperando nuestro próximo entrevistado, así que lamentablemente tenemos que cerrar acá esta nota, y por supuesto no va a ser la última, y esperemos que no pase tanto tiempo para la próxima. Te agradecemos infinitamente. Yo te agradezco a vos la y me has atención. hecho hablar después de muchos años sobre la agricultura, sobre los pequeños productores, porque yo salí cerrando la puerta porque no quería estar analizando lo que hacían unos y otros, Uh-huh. Porque siempre nos tiramos chicanas. Sí. Entonces dije, no, acá, bueno, que llueva lo que tenga que llover sobre mí, pero dejo trabajar en paz y en tranquilidad a los directores nombrados y a los técnicos y a los pequeños productores. Un abrazo, Danilo. Abrazo, un abrazo muy grande. fuerte y un abrazo a todos los oyentes de este programa. Gracias Benja, y un gran saludo, un gran beso para la Mari, ¿eh? Bueno, se han dado. Que tenga buen día. Lo escuchábamos a Benjamín Chapino, uno de los principales referentes, yo diría un referente histórico de la agricultura familiar en Entre Ríos, junto a su esposa, junto a Mari Chapino, para decirlo correctamente, junto a Estela Maris Révora, dos grandes luchadores por los pobres del campo. Yo te vi por los rincones de los boliches puebleros, alargando madrugadas de solitario sin sueño, tus manos siempre tejiendo la vida en el instrumento, encendiendo con poesía un sol, cielo, palos negros, con 100 rostros diferentes. Sos el mismo musiquero que llena de amor los vasos con su corazón al viento. Vive en tu canción, calandra y gorrión, la espina y la flor, tigre y yacaré, ternura y dolor, esperanza y fe, nostalgias de ayer, intención también de permanecer como un Cristo más, sangrado de amor para los demás, viejo musiquero.
llanto que a rato se vuelve viento, y en ese viento se agolpan las cosas del universo, pa' que las nombre la voz de algún viejo musiquero. Vive en tu canción, calandria y gorrión, la espina y la flor, tigre y yacaré, ternura y dolor, esperanza y fe, nostalgias de ayer, intención también de permanecer como un Cristo más, sangrado de amor para los demás. Viejo musiquero, viejo musiquero, viejo musiquero. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Estamos en abril, ya muchos productores, muchas cooperativas, muchos asesores técnicos están haciendo o empezando a hacer los números para la próxima campaña de granos finos, para concretamente el trigo. Y sobre este tema, en los últimos días se ha movido un poco los dirigentes agropecuarios porque dicen que los costos han subido mucho, los precios están, algunos dicen, un escalón abajo del promedio de los últimos años. Es decir, la ecuación económica del productor, la rentabilidad, los márgenes se han achicado peligrosamente y bueno, la mesa de enlace, entre otras entidades, salió a pedir la suspensión, por lo menos temporaria, de las retenciones al trigo para de esa forma dar más aire a los productores. Esto es en lo previo, ¿no? Vamos a tomar esta inquietud y vamos a charlar con un hombre que conoce mucho de números, que es Daniel De Chansi, que está a cargo del área agrícola de la cooperativa La Ganadera, para charlar un poquito sobre esto, ¿no? Sobre los números. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a Código Campo. Muchas gracias por la entrevista. No, por favor. La pregunta un poco está planteada. ¿Cómo vienen los números para esta campaña de trigo en Entre Ríos puntualmente? ¿Son tan ajustados como dicen algunos? Sí, lamentablemente vienen en ese sentido los representantes de las distintas entidades tienen sus números y desde luego que nos están alertando sobre la problemática que se está presentando a futuro. Hoy prácticamente con una tecnología media, digamos, para trigo en campo propio estamos hablando de 3.000 kilos de costo, lo que es bastante, cuando tenemos en cuenta que en la bolsa de cereales prácticamente el promedio de la provincia da ese número, entonces estamos ahí con una situación muy compleja, máxime teniendo en cuenta de que el 70% de la agricultura se hace en campos alquilados. Cuando le sumamos el arrendamiento, que bueno, eso yo no me quiero meter, porque cada productor, digamos, tiene su número, sí. Pero ahí ya entramos en una ecuación bastante compleja. O sea, el que arrenda el campo está en rojo. Sí, lamentablemente tiene que obtener una cosecha bastante abundante, un rendimiento bastante abundante, que no siempre lo obtenemos. A veces en campañas anteriores por ahí se han dado lotes que rindieron 5.000 kilos, 4.500, 6.000 kilos. Bueno, ese productor tuvo una rentabilidad, pero lamentablemente el común de la gente, y depende a qué departamento nos dirijamos, ahí se complica un poco más. Si nos vamos a zonas más núcleos, zonas más productivas, bueno, el número es otro, pero si no es bastante complejo. O sea que para salvar la plata hay que sacar 30 quintales. En campo propio. En campo propio. En campo alquilado, imagino, ¿cuánto? ¿37, 38, 40? Y sí, arriba de los 35 fácil. Claro. Sí, te diría casi, para que le quede una moneda, tendría que apuntar a 40 quintales prácticamente. Algo que es difícil.
Sí, no es fácil, Algo que exactamente. es difícil. Daniel, ¿cuánto han aumentado los insumos? Estoy pensando en semilla que hay que la tienen que comprar, en combustible, en el glifosato, más o menos, ¿cuánto? Porque además está el impuesto país, ¿no? Que encarece todos los productos que son importados. Digo, más o menos, ¿qué estimación de aumento hay? Bueno, el aumento es bastante importante, teniendo en cuenta que uno de los insumos principales es el combustible, como lo mencionaba, y lamentablemente ha tenido un incremento bastante importante. Si tenemos en cuenta hoy que lo que son tanto la siembra como la cosecha se fijan por ahí en litros de combustible, Ujú. equivalente a litros de combustible, entonces eso es automáticamente se dispara el precio, ¿no? Mm. Lo mismo ocurre con las aplicaciones y demás. En el tema fertilizantes, bueno, si bien todavía estamos por encima de lo que debería ser, con un poquito de valor un poco elevado de lo que era en otros momentos, hoy, por ejemplo, una tonelada de diamónico anda alrededor de los 920 dólares Mm. a granel, cuando en otros momentos estaban a 600 dólares. Entonces, tenemos números bastante... 50%, más del Sí, 50%. exacto. Entonces, ahí tenemos valores bastante elevados. Lo mismo ocurre con urea y demás, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Ahora, en este contexto, digamos, de números ajustadísimos, en el mejor de los casos, ¿qué se le recomienda al productor? Porque uno supone que cuando aumentan los costos, lo que hace el productor es ajustar el paquete tecnológico, con lo cual logra menos rendimiento y por tanto menos plata. ¿Qué es lo que se le sugiere? Bueno, normalmente lo que le estamos sugiriendo al productor es elegir muy bien los lotes, más vale hacer menor cantidad, pero tratar de ser lo más eficiente posible en el momento de la elección del lote, los insumos, tratar de negociar si hay alguna propuesta de algún futuro que también lo tenga presente y pueda tomar alguna posición a futuro como Ajá. para ir asegurando un precio. Hoy tengamos en cuenta, a futuro se está hablando entre 195 y 200 dólares a diciembre. Bueno, si tenemos en cuenta que hoy el disponible está a 172 dólares, bueno, tendría que ir tomando viendo cómo va evolucionando ese precio a futuro y tratando de ir tomando alguna posición para después, si después llega a diciembre y, digamos, tomó una posición a 200 y está a 230, bueno, perdió algo de ganar, pero no vaya a ser que después esté a 170 y pierda en esa ecuación, ¿no? Claro, hay que afinar muchísimo el lápiz. Exacto. En este contexto, ¿ustedes qué ven en términos de área? ¿Vamos a estar en el hectareaje de la campaña pasada? ¿Va a caer el área? ¿Qué es lo que están viendo? Hasta el momento, por las consultas que estamos teniendo, lo que estamos hablando con los productores de las distintas zonas de influencia de la cooperativa, es como que el área, de no surgir ninguna cuestión contraria, más o menos el área se mantendría en un área similar al año anterior. Bien. ¿Y cómo está la capacidad de las cooperativas para financiar al productor? Bueno, digamos ¿Qué que tema? es un tema que siempre es complejo, pero bueno, siempre desde las cooperativas se les trata de brindar asistencia al productor. Nosotros lo vemos permanentemente de que en situaciones de años complejos es cuando más el productor se acerca a la cooperativa, cuando hay abundancia, cuando la situación económica cambia, por ahí, bueno, eligen otras alternativas de comercialización. Pero bueno, la cooperativa siempre en ese sentido trata de estar asistiendo al productor, al asociado, en todo lo que es el tema insumos para que continúe en su actividad. Claro. Yo te voy a hacer una pregunta que si no me la querés responder no hay ningún problema porque es para un gurú, ¿no? Pero digamos, la siembra en Entre Ríos arranca a mediados de mayo, los ciclos más largos.
se extiende hasta mediados de junio. Creo que eso era lo que recomendaban los técnicos hace unos años. Digo, hoy es 6 de abril, falta un mes y piquito para más o menos el inicio de la siembra. ¿Crees que se pueden mover los precios de los insumos en estos próximos 30, 35 días? Y es para un gurú realmente. Esperemos que se muevan, pero a la baja, o sea, cosa difícil. Ahí sí hay que ser demasiado optimista. Sí. Bueno, la pregunta apuntaba a que, digamos, dentro de un mes los números todavía pueden ser más ajustados. Sí, seguramente. Esperemos que, las empresas que proveen los insumos vean un poco la situación. Exacto. Y se acomoden en ese sentido, ¿no? Sí. Que tenga un poco más de oxígeno el productor para continuar la actividad. Son partícipes del negocio, por tanto tienen que por ahí resignar alguna ganancia en función de que se siembre y después se puedan cumplir, los productores puedan cumplir con sus compromisos. Daniel, un gusto hablar con vos. Nos has dado un panorama bastante completo de cara a la siembra de trigo en Entre Ríos. Gracias de nuevo. No, gracias a vos, Jairo. Que tengas muy buen día. Igualmente. Gracias. Ahí lo escuchábamos a Daniel de Chance, ingeniero agrónomo Daniel de Chance, el encargado del área agrícola de la cooperativa La Ganadera de General Ramírez. Gran remate 54º aniversario Etchevere Rural. Martes 23 de abril, Feria María Dolores. 9 horas faena. 14:30 invernada y cría con encierro el día previo. Llámanos para consignar tu hacienda. 0343 490 1031. Somos remate, somos hacienda, somos Etchevere Rural. Hace 43 años trabajamos con la visión de sostener el crecimiento productivo y económico entrerriano, con el equilibrio ambiental necesario. Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Amigo productor, el otoño-invierno es el momento óptimo para controlar la carga parasitaria y elaborar una estrategia. Consulte a su mejor socio en la ganadería. Consulte a su médico veterinario. Es un consejo del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos. Somos el referente agropecuario en la región. Cooperativa La Ganadera. Remates de hacienda, televisados y en feria. Acopio y comercialización de cereales. Provisión de todos los insumos para el agro. Cooperativa La Ganadera General Ramírez. Desde 1952. Junto al campo argentino. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Corrientes. Carne del NEA al mundo. Jueves 11 de abril. Establecimiento Palmita. Ruta Provincial 85. A 32 kilómetros de cruce con Ruta Provincial 40. Mercedes. Entrada gratuita. Cupos limitados. Colabora Asociación Bradford Argentina. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 11 44 15 8189. Soñador, como un cofre de recuerdos de un tiempo que ya pasó. Hace más de 30 años había muchos como él, lleno de voces auroras de trasmayos y espinel. Allí está mirando el río, afirmado en la barranca, le dan sombra a los amigos y vida el chico Zapata. Puerto Viejo de diamante, el que el río se llevó, pero no lleva la copla que te deja este cantor, pero no lleva la copla que te deja este cantor.
los hijos lo poco que necesitan. Y ahí se cumple la sentencia que José Hernández escribiera. Eran los hijos de fierro con la cola entre las piernas. Puerto Viejo de diamante, el que el río se llevó, pero no lleva la copla que te deje este cantor. Pero no lleva la copla que te deje este cantor. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Sobre el final del programa, nos quedan pocos minutitos, lo decíamos al inicio de Código Campo, la colega Elida Thieri, que es periodista agropecuaria santafesina, de Rafaela concretamente, además una de las periodistas que más conoce de la cadena láctea, de producción lechera, de elaboración de leche, es decir, conoce toda la cadena, desde el productor hasta el consumidor, y en los últimos años ha trabajado mucho en el tema de la industria. Bueno, resulta que Elida estaba trabajando en Sunchales, en la planta de Sancor, y aparentemente fue amenazada, aparentemente no, fue amenazada por gente vinculada a TILRA, el gremio que agrupa a los trabajadores de la industria láctea, y ahora escuchamos en un breve audio qué es lo que hizo, qué le pasó y qué es lo que hizo Elida Thieri. Recién salgo del Centro Territorial de Denuncias de Rafaela. Acabo de presentar una demanda contra las personas que el martes pasado me amenazaron, me amedrentaron frente a la planta de Sancor Sunchales cuando estaba yo haciendo mi trabajo y sacando algunas fotos. Un hombre y una mujer que pertenecen al sindicato de TILRA y que se refirieron a mí de una manera impropia. Por ejemplo, diciéndome que deje de publicar mentiras, o que me iba a ir al infierno por todo esto, o que sus hijos no comían por mi culpa. Es un método el que tiene el sindicato de hacer este tipo de cosas, pero bueno, ya están registradas y que la justicia haga su parte. He sufrido en estos últimos meses cualquier tipo de acusación en notas periodísticas, en comunicados del gremio, incluso en la voz del secretario general del sindicato aludiendo a mí de formas poco correctas. Ahora que den las explicaciones que corresponden en la justicia, los periodistas tenemos que hacer nuestro trabajo de manera libre, porque así consta en la Constitución Nacional. Tenemos el derecho a hacerlo, absolutamente, y si las opiniones no gustan, no es mi. La escuchábamos entonces a Elida Thieri, periodista reconocidísima en la provincia de Santa Fe, en Rafaela, por su trabajo, excelente profesional, y ahí nos contaba, bueno, lamentable estas amenazas que no tienen lugar de ninguna manera y que no se pueden justificar de ninguna forma. Nuestra solidaridad con Elida Thieri en este momento complicado que está atravesando, pero que por supuesto no le va a quitar nada de ganas de seguir laburando. Amigos, se nos terminó el programa. Gracias. Dentro de 7 días nos reencontramos. Hasta aquí, Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Nos reencontramos la próxima semana a la misma hora en Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Gracias.